Para dar un sentido al título de esta conferencia, he pensado en situar esta idea de cómo la comprensión lectora, la lectura, impacta en la mentalidad de los alumnos, en su forma de pensar, de vivir, de sentir, como se nos ha dicho hace un momento, en términos de un proceso alfabetizador, de un nuevo proceso alfabetizador, con una función, podríamos decir, diferente de la tradicional función alfabetizadora. Mi presentación va a focalizar la lectura o a situarla en un triángulo con tres vértices fundamentalmente. El primer elemento fundamental para entender mi presentación es que yo voy a hablar de la lectura y desde la perspectiva de la lectura académica, es decir, de la lectura y comprensión de textos expositivos y argumentativos. No porque sean los más importantes, sino porque son una parte importante del currículum lector y porque creo que son una parte importante de la función que la lectura puede tener para ampliar nuestros horizontes mentales y para cambiarnos como personas, que yo creo que es el objetivo que debe tener, y voy a intentar argumentarlo, la lectura en la sociedad y en la educación. La alfabetización es un proceso de transformación de la mente. Y esta transformación de la mente yo la voy a interpretar desde una perspectiva muy concreta, que es la perspectiva, este es el segundo vértice de mi triángulo, que es la perspectiva de la psicología cognitiva. En la conferencia anterior se nos ha hablado del cerebro y de cómo lo que conocemos sobre el cerebro puede influir en cómo ayudamos a los alumnos a aprender, cómo entendemos a los alumnos, cómo nos entendemos a nosotros mismos y, en definitiva, cómo gestionamos los espacios sociales, los espacios educativos. Yo no voy a hablar del cerebro, yo voy a hablar de la mente. Y no nos vamos a poner aquí exquisitos decidiendo dónde empieza la mente y el cerebro, pero yo voy a tomar simplemente una definición, que es la definición que da Steven Pinker, que dice que la mente es lo que hace el cerebro, es la actividad funcional del cerebro. Y resulta que lo que hace el cerebro esa actividad mental la hace en gran medida utilizando dispositivos culturales que transforman y modifican las posibilidades de esas acciones o funciones mentales. Y uno de esos dispositivos culturales va a ser la lectura, es la lectura. Y el tercer vértice de mi triángulo es que voy a situar además el análisis de cómo la lectura influye en nuestras formas de pensar, de sentir, de vivir y transforma nuestra mente en el contexto de los nuevos espacios lectores que son espacios de lectura digital. Y voy a reflexionar y compartir con ustedes reflexiones sobre qué cambios supone el paso de una lectura textual, una lectura lineal, de la lectura de los textos escritos tradicionales a la lectura de textos digitales, a la lectura de textos presentados no solamente a través de otro soporte, sino con otro formato y otras lógicas. Bien, pues estos tres vértices del triángulo cierran un espacio, que es el espacio de lo que he llamado este proyecto alfabetizador. Y este proyecto alfabetizador se está enfrentando ahora a dos grandes retos. Si comparamos este proyecto alfabetizador con lo que ha sido la alfabetización durante el siglo XX, durante el periodo fundamental de lo que es el sistema
de la educación para todos, ¿no? del sistema escolar. El primer reto es que necesitamos ampliar el concepto de alfabetización. Si la escuela del siglo XX se caracterizó por distribuir socialmente la lectoescritura y la notación matemática, ahora nos estamos planteando por primera vez la necesidad de que todos los ciudadanos y ciudadanas estén alfabetizados científicamente, artísticamente, informáticamente, gráficamente, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto de que pensamos que es necesario eso? Pues que creemos que un desarrollo personal, social y cultural pleno, que una persona no se completa si no se alfabetiza en todos esos ámbitos. Hoy creo que estaríamos todos de acuerdo en que en nuestra sociedad una persona que no tenga acceso a la lectoescritura está privada de buena parte de su desarrollo personal. Pero hace 150 años la mayoría de la gente no tenía acceso a la lectoescritura y no se vivía como una deficiencia. Sin embargo, hoy en día es que realmente no poder acceder a ese sistema cultural que priva de interactuar, de participar en la sociedad en muchísimos ámbitos. Pero eso ya pasa no solo con la lectoescritura y la notación matemática, está pasando cada vez más con todas estas nuevas alfabetizaciones, que es que ahora ya no se trata simplemente de alfabetizar como distribuir socialmente esos sistemas de representación y conocimiento. No nos basta con que los alumnos aprendan a leer, a escribir, a calcular. Queremos que usen esos sistemas para aprender. Nos estamos enfrentando a la obligación, a la necesidad de hacer que los alumnos incorporen esos sistemas, no simplemente para saber usarlos, sino sobre todo para transformar su mente y a través de ella transformar la sociedad. Y este es el sentido importante en el que yo quiero vincular las relaciones entre la mente y la cultura, en este caso la cultura escrita. A medida que incorporamos la lectura escrita, la cultura escrita, a nuestra mente la transformamos. No sé en qué medida transformamos el cerebro, parece que hay datos que también se transforman, pero desde luego lo que transformamos con certeza es nuestra mente. Transformamos nuestras funciones cognitivas. Somos otro tipo de persona. Y eso ha sido así a lo largo del proceso alfabetizador y lo es más, o lo va a ser más ahora con este impacto de las nuevas tecnologías. Pero el proceso alfabetizador es precisamente el proceso, si es verdad que no va a dar lugar, no da lugar a un tercer hemisferio, con certeza, lo que sí da lugar es a prótesis cognitivas, a la incorporación de sistemas culturales que al incluirlos en parte de nuestro funcionamiento cognitivo, no solamente potencia enormemente nuestra capacidad mental, sino nos hace capaces, de sentir, vivir experiencias que sin esos sistemas culturales nuestro cerebro nunca nos podría proporcionar. Y esta idea de que la mente se construye en la cultura, como se nos ha dicho, se construye en las relaciones sociales, se construye en la comunicación, pero se construye, además, también en la cultura, es decir, en el contexto de un conjunto de intercambios sociales organizados de determinadas, según ciertos patrones, ¿no? Es interesante, entonces, en ese sentido, entender que mente y cultura se construyen mutuamente, que nuestras funciones mentales están mediadas por los dispositivos culturales que podemos utilizar. Hay una teoría muy interesante de un autor que se llama Merlin Donald, que plantea que hay cuatro grandes dispositivos mentales que han evolucionado a lo largo de nuestra historia evolutiva y que el salto de cada uno de ellos al siguiente está mediado por la incorporación de un dispositivo cultural nuevo, que genera nuevas funciones mentales que a su vez hacen posibles nuevos dispositivos culturales. Muy rápidamente, porque no es el objetivo de mi presentación, pero sí es importante para entender su lógica, pasamos de esa mente episódica, se nos ha hablado de ella, que lo que hace es asociar sucesos en el espacio y en el tiempo, a una mente mimética. La mente mimética es el uso del cuerpo como sistema de representación. El gesto es previo a la palabra, y no es así solo en la historia evolutiva, es así en el desarrollo personal de todos nosotros. Los niños utilizan el gesto antes de poder usar la palabra, entienden el gesto antes de poder entender la palabra. Pero además cada uno de nosotros siempre
cuando usamos la palabra no podemos evitar usar el gesto. Yo estoy gesticulando ahora, pero es que si estuviera hablando por teléfono también gesticularía. Y nadie me está viendo gesticular, pero es que mi sistema cognitivo incorpora la palabra como algo que reconstruye el gesto, que intenta expresar de otra manera lo que el gesto expresa de manera más limitada. Así que cada uno de esos sistemas me va permitiendo expresar, comunicar, representarme, cosas que el sistema anterior no me lo permitía. Del gesto pasamos a la palabra, y de la palabra pasamos a la palabra escrita. Por supuesto, la palabra escrita, y no solo la palabra escrita, sino todos los sistemas externos de representación, pero en este caso la escritura, no es una mera transcripción del lenguaje oral. Es una nueva codificación que se basa en el lenguaje natural para generar nuevos sistemas de representación que, como se nos ha dicho, tienen una historia muy corta detrás de sí. Si la mente mimética apareció por lo menos hace 2 millones de años, más probablemente, y explicaba cómo aquellas culturas generaban nuevos usos de herramientas, por ejemplo, de las tecnologías líticas, pero que duraban, imagínense ustedes, tecnología diseñada usada por el Homo erectus hace millones de años, se ha comprobado que duró prácticamente 1 millón de años la misma tecnología. Imagínense ustedes 1 millón de años con el mismo celular. Es decir, no había ninguna evolución cultural, porque no había sistemas culturales, se nos habló también de la creatividad, que permitieran mediar. Se necesita la palabra y la comunicación a través de la palabra para empezar a transformar la representación, que el gesto, la mímesis, es pura imitación y por lo tanto es reproducción. Pero nos interesa ir más allá de la palabra, es a partir de la aparición de textos escritos, cuando aparece lo que Donald llama la mente teórica. Y la idea es muy importante y esencial para comprender la función de la lectura en la transformación de la mente humana, y es que por primera vez las representaciones se conservan y existen con independencia del acto de producción de esa representación. Y por lo tanto se conservan más allá del acto de producción de esa representación. Pues bien, el poder tener ahí ese objeto que permanece más allá del acto de conocerlo, del acto de recordarlo, con todo lo que hemos visto de la fragilidad de la memoria humana, hace que por primera vez se pueda empezar a utilizar esa representación como un objeto sobre el que se piensa, se repiensa, se discute y se analiza. Antes de la aparición de los textos escritos tenemos una cultura mítica. Todas nuestras culturas se basan en mitos, en narraciones primordiales, que no se pueden poner en duda porque entonces se perderían. Decía Levi-Strauss que los mitos no se discuten, los mitos se reproducen. Tiene que aparecer el texto escrito y tiene que aparecer la mente teórica, la mente teórica que permite reconstruir, dialogar, criticar, analizar esa representación. Y es así como empieza a surgir un conjunto de sistemas de representación que al incorporarse a la mente generan nuevas funciones de conocimiento. Por lo tanto, una idea fundamental es que esos sistemas de representación que nacen en principio para conservar la cultura, para conservar ciertas informaciones, para evitar que la memoria las diluya, la memoria biológica, la memoria humana, no son solamente un almacén de información, ni siquiera son solo un soporte en el que almacenamos la información, son una forma de pensar el mundo, son una forma de representarse la realidad, son una forma de vivir. De la manera que una persona alfabetizada ha transformado su manera de vivir, de pensar, de sentir. Me recordaba, cuando os estaba contando eso, una anécdota muy divertida de las investigaciones que realizaron Vygotsky y Luria en plena Revolución Soviética, en pleno entusiasmo alfabetizador de la Revolución Soviética,
Ellos se fueron a las montañas del Uzbekistán, de lo que ahora es Uzbekistán, e intentaban ver cómo el proceso alfabetizador que había iniciado la Revolución Soviética estaba transformando las mentes de aquellas personas. De qué podían hacer, qué manera distinta de pensar y ver el mundo tenían aquellas personas con respecto a otras personas no alfabetizadas. Y Vygotsky y Luria pues iban por las montañas y se reunían allí con los pastores que estaban cuidando sus rebaños, y al calor del fuego, como quien no quiere la cosa, pues les administraban allí una batería de tareas, haciéndoles preguntas sobre, oiga, ¿y si usted? Y cuentan en el libro Los procesos cognitivos de Luria, porque Vygotsky murió mucho antes y el libro estuvo, es una historia que no viene a cuento, estuvo prohibido durante mucho tiempo, pues cuentan en el libro que estando con uno de estos pastores, planteaban un problema del siguiente tipo. Imagine usted que está aquí y tiene que ir a tal pueblo que está a no sé cuántas verstas, que es una unidad de medida de eslava, de aquí. Si usted tuviera una bici y con esa bici recorriera tantas verstas en una hora, ¿cuánto tiempo tardaría? ¿A que le suena un problema escolar? Pues bien, el pastor, cuando le ponía este problema, decía, ya, pero es que yo no tengo una bici. Ya sabemos que usted no tiene una bici, pero imagínese que tuviera una bici. Pero es que no tengo bici. Si yo tuviera una bici no estaría aquí. Ya, pero era imposible que el pastor se pusiera en una situación que nunca había vivido. Eso lo están haciendo los niños en la escuela de los 5 o los 6 años. Les estamos poniendo problemas que no tienen y obligamos a que su mente viaje a problemas que no tienen. Lo cual tiene sus... Tiene dos lados de la moneda. Yo creo que es fundamental que la escuela lleve a los niños a plantearse problemas que no están viviendo, que imaginen problemas o situaciones que van ya más allá del presentismo, quiero decir. Pero tampoco podemos tener una escuela que olvide el presente de los niños. Tenemos que conseguir conjugar las dos cosas, que hable de ellos, pero también que abra su mente a cosas que si no podría. Y ahí las tecnologías, como vamos a ver, pueden desempeñar un papel fundamental, ¿no? Y aquí, cuando pensamos en cómo la lectura, la cultura letrada, al convertirse en una prótesis cognitiva, ha cambiado nuestra mente. Nos ha hecho posible realizar funciones, tareas y actividades distintas, diferentes. Veamos cómo pasa esto en la lectura, y para verlo, a mí me parece interesante hacer un breve repaso de la historia lectora, de la historia de los lectores, de cómo se ha leído en estos 5.000 años que llevamos desde que se inventa la lectoescritura hasta hoy. Porque ya no solamente inventar la lectura, construir ese dispositivo de escritura, inventar la escritura más propiamente, las notaciones, sino es también los usos de esas notaciones y cómo esos usos van generando nuevas funciones mentales. Hemos empezado con las culturas orales. Las culturas orales tienen narraciones, que es un relato primordial, que por supuesto recupera el texto escrito. Hay una parte muy importante del texto escrito que son narrativas, pero las narrativas están ya en las culturas orales. Todos los mitos tienen una estructura narrativa. Pero las narrativas tienen un grave problema, y es que la memoria humana es muy frágil y, por lo tanto, por más que queramos, no podemos nunca recordar literalmente la información. Exactamente. La memoria humana, se nos ha dicho también antes, cada vez que recuperamos un recuerdo lo transformamos. Por lo tanto, somos muy malos, somos muy poco eficientes cognitivamente recuperando con exactitud la información. Para eso, lo que hacían las culturas tradicionales es utilizar la poesía, la música, para facilitar precisamente ese recuerdo. Aún así, cada vez, con toda seguridad, que se contaba la Odisea, se transformaba. Es decir, no podía ser siempre igual. Había una transformación. Por lo tanto, resulta que esas culturas que estaban obsesionadas con conservar sus dispositivos culturales, cada vez que los usaban los transformaban. Tenemos que llegar precisamente a la aparición de los sistemas externos de representación para empezar a pensar en la existencia de una memoria al pie de la letra,
Recuerden que la letra es una invención cultural del sistema escrito. Es decir, es precisamente la escritura analítica en nuestra cultura la que genera esa unidad que es la letra. Es decir, cuando nosotros hablamos de que alguien aprende algo al pie de la letra, queremos decir que lo ha aprendido exactamente tal como se dijo. Bien, curiosamente, en las culturas orales esto no se puede comprobar nunca, porque nadie sabe con exactitud lo que se dijo. En las culturas escritas, alfabetizadas, sí. Y entonces empieza a aparecer una primera forma de leer que predominó durante mucho tiempo, que era la lectura reproductiva o literal. Recuerden que durante muchísimos años la reproducción de los textos escritos era muy costosa, muy difícil, enormemente laboriosa, lo cual exigía crear instituciones culturales dedicadas a ello. La primera escuela conocida históricamente fueron las eduvas, las casas de tablillas que había en Sumer, en Babilonia, en la que formaban los escribas. Y hay algunas tablillas que se han conservado que cuentan cómo se les formaban. Es bien interesante entre otras cosas porque uno lee cómo se les formaba a los escribas hace 5.000 años y si saca el castigo físico del asunto, pues cree que está en una escuela de hoy. Lo cual no dice mucho de la escuela de hoy, ¿no? Es decir, se enseñaba de manera muy parecida a lo que pasa en muchas escuelas, no quiero generalizar, pero en muchas escuelas, ¿no? Enseñar, aprender a leer, era por lo tanto repetir y copiar. La función del lector no era dar sentido a lo que leía, era hacer una copia mental exacta de la lectura. ¿Por qué? Del texto leído. ¿Por qué? Porque había tan pocos ejemplares que era muy probable que no volviera a encontrar ninguno y por lo tanto la única manera de interactuar con el texto era tenerlo almacenado con literalidad en la mente. Y como la mente humana es muy mala recordando información literal, pues proliferaron durante toda la Edad Media los tratados de mnemotecnia, cómo conseguir recordar información literal de la manera más precisa y cometiendo pocos errores. La idea básica era que leer era repetir el contenido del texto. El lector no ponía nada de su parte. El lector era un mero espejo del texto. El lector era el reflejo del texto. A finales de la Edad Media, en la Baja Edad Media, empieza a aparecer ya un tipo de lectura distinto, que es lo que se da en llamar la lectura escolástica. El lector escolástico era un lector cuya función ya no era reproducir lo que decía el texto, sino lo que el texto quería decir, que no era exactamente lo que decía. Es decir, ya no interesaba la literalidad, sino el significado que alguien, imagínense ustedes en una parábola de los evangelios, ¿qué significado tiene la parábola? ¿Qué quiere decir eso? No es exactamente lo que dice, palabra por palabra, sino el significado que quiere transmitir. Pero en la lectura escolástica quien hacía esa interpretación de lo que el texto quería decir no era el lector, era una voz autorizada, un medium, alguien que mediaba entre el texto y el lector. Esa voz autorizada reinterpretaba el texto y transmitía ese significado al lector que tenía que recordar ese significado. Para que ustedes lo entiendan muy fácil, es lo que pasa todos los domingos en misa. El sacerdote lee un trozo de los evangelios y después lo interpreta. Lo que quiere no es que los feligreses recuerden la literalidad del evangelio, sino lo que según él quiere decir en el mundo actual hoy, qué significado puede darse. Abro un paréntesis, me temo que esto es lo que pasa los domingos en clase en misa y los martes en clase de lengua, los miércoles en clase de química y los jueves en clase de física. El alumno lee un texto, pero no tiene que recordar lo que dice el texto, sino lo que el medium, en este caso el profesor o la profesora, le dice que el texto quiere decir. Y ahí su obsesión por tomar notas, por tomar apuntes y por captar lo que es la interpretación sagrada de ese texto, ¿no? Así que ni el lector reproductor ni el lector escolástico en realidad interactúa con el texto. No construye una representación del texto. No se pregunta por qué quiere decir el texto. En ambos casos se le viene dada ya el sentido del texto, o bien por la literalidad, o bien por la interpretación que otro hace del texto. Tenemos que esperar, no casualmente, a la invención de la imprenta, al renacimiento, a la aparición de las sociedades modernas, para encontrar un nuevo tipo de lector, el lector analítico o crítico, cuya función es leer para reconstruir el significado dado por el autor al texto. Encontramos ya un lector
que no se limita a repetir lo que dice el texto, ni lo que otros dicen que dice el texto, sino que tiene que empezar a pensar, a interpretar, a dar sentido, a analizar, a criticar, a dudar, a relacionarse epistémicamente con el texto. Quizá una buena manera de entender la diferencia entre las dos primeras formas de leer, la reproductiva y la escolástica, y la lectura crítica o analítica, sea pensar en un modelo como el de Dienes y Perner, que dicen que todo acto de conocimiento implica explicitar tres componentes de acto de conocer, que son, para que ustedes lo entiendan, pues una teoría que viene de la lingüística, sujeto, verbo y predicado. O sea, ¿qué se dice? O sea, ¿de qué se habla? ¿Qué se habla de ese objeto? ¿Quién habla? Pues lo que dicen Dienes y Perner es que lo primero que se explicita siempre, recuerden que eso nos ha dicho antes, gran parte de nuestra actividad cognitiva es intuitiva, es implícita. No nos damos cuenta de que estamos tomando una decisión. Lo que nosotros explicitamos con más facilidad es el objeto, la decisión. Sí nos damos cuenta de qué decisión ha tomado nuestro cuerpo, que ha decidido hacer una cosa y entonces la racionalizamos. El objeto. En segundo lugar, podemos explicitar la actitud, es decir, la relación que tenemos con ese objeto, cómo lo vemos o percibimos, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos. En tercer lugar, la propia agencia, nuestra identidad. Antes se hablaba aquí, por ejemplo, de biografías lectoras. Podemos hablar también de identidades lectoras, de cómo nos representamos a nosotros mismos como lectores, nuestra agencia lectora. Pues bien, si trasladamos esto a la lectura, podemos ver que en la lectura reproductiva o escolástica el texto se toma únicamente como objeto. Lo que el alumno tiene que aprender es el contenido del texto. Lo que el texto dice, no importa quién lo diga, porque lo que dice el texto es objetivamente cierto. El texto se toma como un saber verdadero, como un saber absoluto. La pregunta que se hace al alumno es qué dice o quiere decir el texto. Para que ustedes lo recuerden, lo entiendan perfectamente. Un alumno que está estudiando las causas de la Revolución Francesa y que dice, eran cinco, me falta una. Está ahí. En el texto hay 5 unidades, a él le falta una y tiene que encontrarla. Su obsesión es hacer una copia lo más parecida del texto en su mente para poder recuperarla. En cambio, la lectura crítica o analítica incorpora esa doble mirada. Primero, leer el texto como una actitud o perspectiva epistémica. Es decir, explicitar la perspectiva o mirada desde la que se ha construido ese texto. No qué dice, sino desde dónde se dice, por qué se dice esto y qué otras formas habría de decirlo. En definitiva, pasar a entender el texto desde una perspectiva más compleja supone reconocer que siempre hay otros textos alternativos. Que para comprender un texto tengo que relacionarlo con otros. Que los textos no son unidades que se acaban en sí mismas, sino que están relacionadas con otras unidades y tengo que buscar con otros textos y tengo que intentar relacionarlo con ellos. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la actitud adoptada en el texto? Es decir, ¿qué posición mantiene ese autor con respecto a otro ejemplo típico? Los alumnos que no entienden, y no estoy hablando solamente de alumnos de primaria, de secundaria, estoy hablando de alumnos universitarios también. Los alumnos que no entienden el texto desde una perspectiva crítica o analítica, es decir, no entienden que un texto refleja una actitud, una determinada mirada. Cuando tú les pides que hagan un trabajo, se van a Internet, buscan información y hacen esa famosa estrategia de recorte y pega, que consiste en tomar un párrafo de aquí y otro de allí, sin darse cuenta que el primer párrafo responde a una actitud y el segundo a otra. Y cuando los pones juntos son como agua y aceite. Es imposible que estén al mismo nivel. Uno se hunde y el otro... Es imposible mantener el primer párrafo y el segundo a la vez, a no ser que seas esquizofrénico. Pero los alumnos no se dan cuenta porque ellos toman los textos como objetos con un contenido, no con una mirada que es la que refleja ese contenido. Así que esto ya es una actitud más compleja. Pero una actitud más compleja es el tercer nivel. Ver el texto no como una explicitación de la mirada del autor, sino ver la lectura del texto como una explicitación de mi mirada. Darse cuenta de que yo no estoy interpretando, no estoy en... El significado que estoy extrayendo no es lo que dice el autor, sino lo que yo interpreto de lo que dice el autor.
y me posiciono con respecto a lo que dice el autor. Podrían ustedes hacer el ejercicio mental de preguntarse cómo leen sus alumnos y alumnas. ¿Cómo leen? No sé si alguna vez, supongo que sí se lo han preguntado ustedes, y no sé si se lo han preguntado a sus alumnos y alumnas. Yo sí se lo he preguntado. Cuando trabajo este tema con mis alumnos, que lo trabajo, pues después de explicar, de ver los modelos, de contrastarlos, digo, bueno, pues ahora buscar en vuestra práctica personal ejemplos de lectura de este tipo, de este y de este. ¿Cómo leéis habitualmente? Mis alumnos universitarios, mis alumnas, porque son mayoritariamente mujeres en psicología, dicen que su lectura es, en el mejor de los casos, escolástica. Y ya se dan con un canto en los dientes, porque por lo menos alguien, cuando lee aquello, le dice, esto es importante, esto no tanto, aquí fíjate. Muy pocos dicen haber leído crítica o analíticamente. Claro, si nos encontramos este horizonte, no nos debe extrañar que cuando se hacen estas famosas pruebas internacionales de lectura, de comprensión lectora, los resultados que salen son los que salen. Porque he empezado diciendo la diferencia entre el enfoque alfabetizador dirigido a aprender a leer y leer para aprender. Para la lectura escolástica y reproductiva basta con saber leer. Para la lectura crítica hay que leer para aprender. Hay que tener otra manera de concebir la lectura. En definitiva, como dicen Emilio Sánchez y su colaboradora, García Rodicio, necesitamos que los alumnos se enfrenten a la experiencia de confrontar un texto con otros textos, un texto consigo mismo, un texto con ellos mismos. Necesitamos que los alumnos piensen con lo que leen y no solo en lo que leen. Necesitamos que aprendan a utilizar toda la variedad de textos que se ofrecen en la vida y a los que las aulas no pueden ser indiferentes. Ninguna de estas ideas es nueva, pero basta con confrontar los textos y pruebas del estudio PISA con los que se ofrecen las aulas para renovar el aliento renovador. Lo que Sánchez y García Rodicio están reclamando es una enseñanza dialógica. Es una enseñanza en que se acostumbra a los alumnos a hacer dialogar los textos entre sí y ellos con los textos. Y esta necesidad se multiplica exponencialmente cuando pensamos en las nuevas formas de leer, concretamente en la lectura hermenéutica, que se corresponde con este nuevo espacio de lectura digital. La construcción del lector es bien interesante porque hemos visto un proceso en el que el lector al principio es simplemente el eco de la voz del escritor. Entre otras cosas, porque también se me ha olvidado mencionarlo, los textos que se reproducían en los monasterios eran textos que reflejaban el saber establecido, la palabra sagrada. Nadie podía ponerse a discutir con aquello porque era discutir las verdades reveladas. Solo se reproducían textos autorizados. La imprenta democratizó ya mucho más el espacio de impresión de textos, de producción de textos, y no digamos ahora las nuevas tecnologías, que han roto la barrera entre quien escribe y quien lee. Hasta hace poco, para publicar tus ideas, necesitabas que al menos un editor creyera en ti. Ahora solo necesitas saber montar un blog. Por lo tanto, se ha abierto muchísimo más el espacio, ha cambiado la relación entre la voz del autor y la voz del escritor, del lector, que cada vez se ha hecho más fuerte. Hasta llegar a la lectura hermenéutica, que es la lectura que tenemos en el ámbito digital, en la que los textos vienen ya deconstruidos, o dicho de otra manera, ni siquiera se leen textos lineales, sino lo que hace el lector es construir su propio texto a partir de fragmentos o unidades de información. Estas nuevas tecnologías abren espacios a perspectivas mucho más amplias y diversas, por lo tanto, cualquier atisbo, cualquier sueño de verdad que nos quedara con la letra impresa, con la cultura escrita impresa, se diluye cuando accedemos a la lectura digital, a los espacios virtuales. Si ustedes buscan sobre el tema que quieran, elijan el que quieran, van a encontrar ahí todas las posiciones que uno puede imaginarse y algunas que incluso le costaría trabajo imaginarse. Entonces el problema ya antes, por lo menos los textos que se leían venían autorizados, venían controlados por unas estructuras de saber. Hoy en día no. Esto hace cada vez más exigente la formación del lector. El conocimiento se ha distribuido socialmente. La metáfora más clara es la diferencia entre la enciclopedia y la Wikipedia.
Las enciclopedias las hacían expertos y la Wikipedia la hace el pueblo en general. Todo el que entra ahí puede participar. Se ha roto la frontera entre quien produce el conocimiento y quien lo recibe. Lo cual vuelve a hacer más exigente que cuando uno recibe el conocimiento filtre muy bien quién lo ha producido. Aquí los estudios tienden a diferenciar entre dos tipos de competencia. Lo que se llama la competencia informática y la competencia podríamos llamar más informacional o... Es decir, una cosa es ser capaz de acceder a la información, algo que parece que estos nativos digitales hacen con suma facilidad, y otra cosa es, una vez que se ha accedido a la información, saber usarla, gestionarla, convertirla en conocimiento. Este paso de la diferencia entre usar estos dispositivos para acceder a información o para generar conocimiento me parece que es el aspecto crítico del uso de estas tecnologías en el aula. Así que, cerrando ya la presentación, si queremos que las TIC transformen la mente de los alumnos, debemos de construir espacios escolares con metas epistémicas, en los que el alumno no esté invitado a reproducir lo que dice el texto, sino a dialogar con el texto, a generar, a transformar lo que dice el texto. Yo creo que una de las cosas que más transformaría, y de hecho yo lo he comprobado, las formas de leer de los alumnos sería evaluarles su conocimiento con los textos delante. De tal manera que se les quite de la cabeza la idea de que aprender es meterse en la cabeza lo que dice el libro, porque lo vas a tener siempre ahí. Aprender es interpretar lo que dice el libro, y por más que lo tenga delante, yo puedo ser incapaz de interpretarlo si no me he habituado a hacerlo, ¿no? Para ello debemos cambiar también nuestras mentalidades e identidades docentes, ¿no? Asumir que nuestra función no es ser un repositorio de información en el que siempre perderemos. La Wikipedia sabe más que nosotros. Quitarnos de la cabeza otra idea. Si se trata de quién tiene más información, la Wikipedia nos gana de largo. Así que, si esa es nuestra función, démonos ya por sustituidos. Carles Monereo dice, todo profesor que pueda ser sustituido por una tecnología merece serlo. Y debemos finalmente entender que de esta manera las TIC serían no solo una prótesis para el alumno, sino también para nuestra función docente. Nos servirían para liberarnos de tareas tan pesadas como proporcionar información que está ahí disponible y que podemos evitar dedicar mucho tiempo de nuestra labor docente a tareas que podría hacer en nuestro lugar una tecnología, y dedicar nuestra labor docente a lo que una tecnología nunca va a poder hacer, que es dialogar con los demás. Muchas gracias.